Bienvenidos a nuestro servicio de oración en esta semana. Agradecidos con ustedes por acompañarnos y a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. Me gustaría, para ir preparando nuestros corazones y acercándonos a este tiempo de adoración, comenzar con este llamado a la oración de Génesis capítulo 1, versículo 31. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Unan sus corazones con nosotros a adorar a nuestro Creador, a nuestro Redentor y al que sustenta y guarda nuestras vidas. Adoremos juntos. Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue al ser cuando Él me transformó. Sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me y me guiará al hogar de mi maldad. Me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor
pasamos al tiempo en nuestro servicio, donde estudiamos y escuchamos de Dios a través de su palabra. Hoy continuamos y terminamos nuestra serie del matrimonio, para bien o para mal, principios bíblicos del matrimonio. Vamos a estar leyendo de Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, Efesios capítulo 5, versículo 31, que ha sido el pasaje que hemos utilizado para apoyar esta serie del matrimonio a la medida que lo hemos ido desarrollando en todas las escrituras. Así que le damos gracias por acompañarnos durante toda esta serie. Vamos a estar leyendo hoy específicamente de Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Y vamos a leer ahí, puede ver en su pantalla, you can see it on your screen, o puede leer conmigo en su propia Biblia. Dice la palabra de Dios: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esta es palabra de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, oh Dios amado, te alabamos y pedimos que ahora tú ilumines tu palabra. Pido por cada uno de mis oyentes que se unen con nosotros en este momento para adorar, tener un tiempo de escudriñar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, y también en responder a tu palabra a la medida que tú transformas nuestro ser a través de tu palabra, a través de tu espíritu. También te pido por aquellas personas que, Señor, que tú de una u otra manera le has hablado a sus vidas a través de esta serie sobre el matrimonio. Sé que para mí personalmente ha sido un desafío. Me has animado, Señor, y me has desafiado, Padre, a pegarme cada día más a los principios bíblicos que nos revela tu palabra, los principios de tu palabra, para poder amar bien a mi esposa, servirla, exaltarla y ayudarla a ser la mujer que tú estás creando en ella. Pedido por cada uno de mis oyentes que han pasado por dificultades en esta semana, no solamente en su matrimonio, pero en lo que la vida estamos experimentando en estos momentos. Señor, trae paz, tranquilidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hablábamos, como acababa de decir, hoy terminamos nuestra serie sobre el matrimonio, que la hemos titulado Para bien o para mal, principios bíblicos del matrimonio. Hemos visto, desde el comienzo comenzamos desarrollando la serie hablando sobre la esencia del matrimonio, que es el pacto, que Dios ha hecho con nosotros a través de la persona y la obra de Jesús, de ser nuestro Dios, su presencia, la promesa de su Espíritu Santo para con nosotros, donde nosotros no somos los representantes. Él mismo ha cumplido las implicaciones, lo que implica ser un representante de ese pacto. Y por lo tanto el pacto que hacemos nosotros mutuamente con nuestro cónyuge delante de Dios es el que fortalece ese pacto mutuo que hacemos con nuestra esposa y nuestra esposa. Vimos que el secreto del matrimonio es el Evangelio, las buenas noticias de la obra de Jesús, en su obra terminada, lo que Él ha alcanzado por nosotros en su vida, su muerte y su resurrección, lo que conocemos como su obra, su persona. Como vimos en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios había creado todo bueno, todo era bueno, era muy bueno, como leímos en nuestro llamado de adoración. Pero en algún momento Dios, la narrativa de Génesis nos dice que no era bueno que el hombre estuviera solo y era necesario que le hiciera una ayuda idónea, una compañera, una amistad espiritual, dijimos, es la santificación, ese proceso que Dios utiliza el uno al otro en el matrimonio para hacernos no feliz, sino santificarnos, llevarnos hacia esa odisea, hacia ese horizonte que es ser transformados a la imagen de Jesús, como mutuamente nos llegamos a llamar, a desafiar y a llamar al arrepentimiento a través de la verdad en amor, con esa mezcla de la gracia de Dios
al recibirla, al experimentarla, la reflejamos el uno al otro, nos perdonamos, pero no obstante nos llamamos a través de la verdad, en amor, al arrepentimiento y al perdón. Y ese es el poder intrínseco dentro del matrimonio que Dios nos ha dado, el poder del amor, el poder de la verdad, pero empoderado y motivado por la gracia de Dios. Pero no podemos terminar hablando del matrimonio sin hablar de la intimidad sexual. Y es lo que vamos a estar hablando hoy, la intimidad sexual dentro del matrimonio. Porque no cabe duda que nuestras pasiones, nuestros deseos, ahora están distorsionados. El sexo en esencia es una entrega generosa de uno mismo para compartirlo en un ámbito de una relación para toda la vida. Sin embargo, el pecado que ha invadido el corazón del ser humano nos lleva a usar el sexo por motivos o con motivos egoístas y no por la entrega de uno mismo por otra persona. Por lo tanto, la Biblia nos habla acerca de cómo debemos usar o cómo debe ser usada la intimidad sexual. Y fundamentalmente creo que lo que necesitamos entender es bien el principio bíblico de la ética sexual y más en particular por qué Dios limita exclusivamente la sexualidad a las parejas casadas o por qué Dios limita el sexo al matrimonio, a las parejas casadas. Así una vez que hayamos comprendido y asimilado bien lo que nos enseña la palabra de Dios, o sea, la ética bíblica, entonces podemos contestar la pregunta, ahora ¿cómo podemos vivir prácticamente? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo entonces, ya sabiendo la ética bíblica de la sexualidad, de la intimidad, cómo podemos ahora vivir como personas casadas, pero también como personas solteras? Que eso fue algo que dijimos al comienzo de nuestra serie, que en algún momento también queríamos hablar a aquellas personas que no se han casado, que en algún momento quizás se casarán, o que en estos momentos están viudos o viudas. Entonces la pregunta que queremos contestar de acuerdo a las Escrituras. Y a manera de idea principal, I want to just give you a big idea of where we're going. Y es que, como lo pueden ver en pantalla, you can see it on your screen, es que el sexo es para practicarlo en el seno del matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la idea central que vamos a estar desempacando, pero primero que quiero que vayamos a ver tres opiniones. I want us to see first three opinions de cómo la cultura ve la sexualidad, para así poder entonces contestar lo que no enseña la Biblia. Al ver tres opiniones culturales, entonces después vamos a ver lo que sí enseña la Biblia en cuanto a la intimidad sexual. Y lo primero que quiero que veamos, y aquí lo pueden ver en su pantalla, you can see it on your screen, just an overview of what we're going to be talking about, es que el sexo es un apetito. Esa es la primera opinión cultural. Que el sexo es como comer, es un apetito igual como comer, como el hambre. Por lo tanto, el restringirlo o el reprimirlo o intentar reprimirlo es como dejar de comer. Por lo tanto, no hay razón alguna para tener que reprimirlo. Incluso, ¿por qué no probar? Si es un apetito igual como comer, ¿por qué entonces no tener varias alternativas? ¿Por qué no probar varios sabores como en un buffet? ¿Verdad? Esa es la opinión cultural de nuestro momento. Por eso se ha hecho tan famoso lo que es las amistades con beneficios o la famosa cultura de hook up, ¿verdad? Que se conocen personas y solamente se llaman cuando quieren saciar esa necesidad física, porque es el apetito, ¿no? del sexo. Y sabemos que no es la opinión bíblica, pero es para que podamos ver cuál es la opinión cultural. Y eso prácticamente viene de una cosmovisión que ha eliminado a Dios de esa cosmovisión, de una manera de ver al mundo, de que el sexo solamente tiene que ver con algo
físico, porque a la final, como fuimos creados sin ningún propósito, sin ningún sentido, fuimos creados simplemente de una mezcla de organismos o partículas, por lo tanto no tenemos que rendirle cuenta a un creador, entonces solamente somos animales que hemos evolucionado más que otros, por lo tanto el tener sexo es solamente como saciar un apetito. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué reprimirlo? ¿Por qué ponerle tantas restricciones? Esa es la opinión cultural. La segunda es que el sexo solamente es parte de la naturaleza física más inferior, más básica, más sucia, o sea que el sexo es algo sucio, es algo degradante. Es más, una definición bien clara es que es un mal necesario simplemente para la propagación de la raza humana. Es algo sucio, es un mal necesario. Ojo, que esa es una opinión que ha incluso influenciado mucha de lo que es el cristianismo también, de solamente ver el sexo como algo para multiplicarse, pero es algo sucio, es solamente necesario para eso, pero no para disfrutarlo dentro del matrimonio. Y la última opinión es que es una forma de autodescubrimiento, de yo conocerme yo mismo, yo manifestarme, yo realizarme y por lo tanto puedo hacerlo dentro del matrimonio si quiero o puedo suplir esa necesidad de autorrealización, de esa expresión sexual en diferentes maneras y no tiene que ser dentro del matrimonio. Pero todos estos puntos de vista se quedan cortos a la visión bíblica del sexo. Porque sí, el sexo es un apetito, pero no solamente es un apetito, involucra lo que los teólogos de nuestra tradición han llamado una trinidad de facultades, que es lo que compone al ser humano, que el ser humano no solamente es un ser humano físico, sino que también contiene un alma, que está compuesta por nuestra mente, por nuestros deseos, por nuestros afectos y nuestra voluntad. Ahora vamos a ver primero lo que nos enseñan las Escrituras, la ética bíblica de la sexualidad. Y lo primero que vamos a ver es que el sexo es bueno. El sexo es bueno. Génesis capítulo 2, versículo 24, ese mismo pasaje que leímos donde dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. You could see that on your screen. Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esta es la narrativa de Génesis, es Dios revelándolo a nosotros. Ese es el llamado, dejar a su padre y a su madre y se une a su mujer, se funden en un solo ser. Dice, en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de ellos sentía vergüenza. La visión bíblica probablemente es la más positiva respecto al cuerpo físico. Enseña de que Dios hizo nuestros cuerpos físicos y que son buenos. Él los calificó de buenos. Génesis capítulo 1, Genesis 1:31, you see it on your screen, lo puedes ver en la pantalla. Dice, Dios miró todo lo que había hecho como en el llamado de oración en este servicio y consideró que era muy bueno. Incluso una de las enseñanzas que la iglesia primitiva tuvo que batallar en contra de, al principio de la iglesia, era no tanto internas, aunque habían internas, pero de afuera hacia adentro, era eso mismo de que la filosofía griega enseñaba de que Dios siendo perfecto y justo, ¿cómo iba a poder habitar en un cuerpo humano? Por eso decían que Jesús no podía ser Dios, de que quizás era uno de esos dioses inferiores que incluso habitó en el Cristo hacia el momento, o en el momento de su bautismo, pero que en el momento de su crucifixión deja al Cristo, la persona de Jesús, y la iglesia arremeta en contra de eso, decir, no, Pablo, por ejemplo, hablándole a la iglesia en Colosa, habla específicamente de eso, ¿no? De que Dios se complació en habitar en toda su deidad, en Jesús, en cuerpo humano. Por tanto, Dios creó el ser humano y lo creó bueno, incluso Jesús, Dios el Hijo, la segunda persona
de la Trinidad desde el Nuevo Testamento nos demuestra que Dios tomó la forma humana, tomó para sí humanidad en Jesús y que algún día nosotros también resucitaremos con cuerpos glorificados. Jesús experimentó lo que es ser un hombre expulsado del vientre, aunque concebido por el Espíritu, pero experimentó lo que hemos experimentado nosotros en todos los aspectos de lo que es ser un hombre. Aunque era célibe, el hecho de que hubiese tomado la humanidad nos enseña la bondad de la sexualidad. Dios creó la sexualidad. La sexualidad es parte de esa creación corporal de Dios que desde el principio hizo a la pareja para un disfrute mutuo. Creó al hombre y a la mujer. Incluso inspira el libro del Cantar de los Cantares, que incluso los traductores, al traducirlo del original al español, a cualquier otro idioma, siempre tratan de ser lo más prudente posible en su traducción, pero cuando uno incluso lo lee en español, lo pueden ver en su pantalla, lo que habla, lo que dice. Vamos a leer solamente unos versículos, pero usted si quiere puede parar la pantalla, tomarle foto, leerlo. Dice: su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo, sus ojos parecen palomas y sus mejillas como lechos de bálsamo, como cautivos de aromáticas hierbas. Usted lo puede leer, pero puede darse cuenta de que esta es la palabra de Dios. O sea, hay gozo y placer en el sexo y esto viene de la mano de Dios. También vemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, dice: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, lo que conocemos quizás como lo que es la luna de miel, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender a su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. También Proverbios 5, 18 y 19 dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Proverbs 5, 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. El sexo es bueno. Dios creó al ser humano y dijo que era bueno. Dios tomó la naturaleza humana en Jesús. El sexo es bueno. Dios creó la sexualidad para dentro del matrimonio. Pero también quiero que veamos que el sexo es para su gloria. Nuestra alegría y placer no son los principales objetivos del sexo. Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25 otra vez dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El sexo está diseñado de una forma para que podamos comprender más la unidad que siempre ha existido en la Trinidad entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando perseguimos la sexualidad dentro del matrimonio, no para nuestra alegría, nuestros propios placeres, sino para reflejar a través de nuestro matrimonio la gloria de Dios, vamos a encontrar una mayor satisfacción de la que podamos esperar. Cuando mi motivación primordial no es mi propia satisfacción, sino el suplir la necesidad de mi esposa, voy a sentir una mayor satisfacción yo mismo. Porque en el matrimonio nos unimos a otra persona. Nos entregamos tan completamente a otra persona que nos perdemos nosotros mismos. Y nos convertimos en una persona, como nos dice el pasaje, que nos unimos y nos hacemos un solo ser. Nos convertimos en una sola persona. Nos unimos con otra persona físicamente, pero no solamente podemos unirnos físicamente, sino estamos también comprometidos a unirnos emocional, personal, social, económica y legalmente. Uno no se puede volver uno físicamente, como dice el pasaje, vulnerable, sin vergüenza, en intimidad, si no estamos dispuestos
a volvernos vulnerables en las demás formas. En el matrimonio nos unimos a otra persona, pero el sexo también profundiza esa unión de ese pacto que hemos hecho. El matrimonio es necesario para poder unirnos en intimidad, pero la intimidad, la sexualidad, el sexo es necesario para mantener ese pacto. Y no debemos usar el sexo, la sexualidad, para decir nada menos que eso. Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios, cuando renovaba su pacto con el pueblo de Israel a través de David, a través de Moisés, pedía que se hiciera una celebración pública para que pudiera ver el pueblo la renovación de ese pacto de la gracia de Dios, de que Dios se comprometía con su pueblo aún a pesar de su infidelidad. Él renovaba ese pacto. El sexo de la misma manera se convierte en una manera que renovamos nuestros votos con nuestro cónyuge. Renovamos ese pacto que cuando pasan los años es necesario. Incluso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, el capítulo 7 de esa primera carta, le llama al esposo y a la mujer dejándole saber de que ya no se pertenece el uno ni el otro, sino que no se deben privar, no se deben, aunque sea por un momento, por un tiempo, pero deben de mantenerse unidos en la parte sexual. No se debiera de negar el uno al otro. Y por último, last thing we want to see, es que el sexo es como un acto de unión. El sexo como acto de unión. En el mismo pasaje de Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25, vuelve y nos dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Pero quiero que también veamos aquí lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, el capítulo 6, versículos 17 y 18. Y lo van a ver en su pantalla, you can see it on your screen. Dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pablo hace referencia también al pasaje que estamos estudiando, Génesis capítulo 2. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en el Espíritu. Dice, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca con su propio cuerpo. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ahora, ¿qué quería decir aquí concretamente el apóstol Pablo? Porque parece que fuera una contradicción, ¿verdad? Porque el decir, no se una con una prostituta porque el que se une con ella es como unirse físicamente. Es obvio, si nos unimos con otra persona en una inmoralidad sexual es una unión física, se convierte uno, pero Pablo lo que está tratando de decir es que sin lugar a dudas que para él el unirse en un solo cuerpo supone mucho más que una mera unión física. Lo que él entiende por un solo cuerpo es que el ser una única persona, unirse con una persona en la relación física, pero no en los demás niveles como emocional, legal, socialmente, es lo que rotundamente el apóstol Pablo está rechazando aquí. Es la monstruosidad de ser una sola carne en lo físico, pero no estar comprometido con esa persona en todas las demás facetas de la vida. Dicho de forma breve, según el apóstol Pablo, la relación sexual con una prostituta no solamente es inadmisible, porque cada acto debe ser una unión, no solamente física, pero una unión en todos los demás aspectos de nuestra vida. Por eso es que él insiste que unirse solamente físicamente con una persona es radicalmente diferente a la esencia de lo que es el matrimonio, a la esencia de lo que es unirse con otra persona en el matrimonio sexualmente, porque la idea es que no solamente estemos comprometidos
en lo físico, pero también estemos comprometidos en lo legal, que es lo que conlleva el matrimonio. Por lo tanto, lo que nos demuestra es que no solamente es bueno el sexo, es para la gloria de Dios, pero también es un acto de unión. Y la importancia del hecho de que a través de las buenas noticias nos enseña las Escrituras, de acuerdo a la ética bíblica, de que el hecho de que Dios haya creado nuestros cuerpos, que Dios en la persona de Jesús haya tomado humanidad, de que Jesús tuvo que ser verdaderamente Dios y verdaderamente humano, porque nosotros como seres humanos, que hemos sido lo que hemos pecado, debiéramos ser lo que teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Pero ningún otro ser creado pudo haber pagado por nuestros pecados. Nadie hubiese podido morir por otra persona, pero por eso era necesario que fuera completamente Dios y verdaderamente humano, para que Dios en Jesús pusiera nuestros pecados en Él y Él fuera nuestra justicia. Y Él al resucitar derrotaría a nuestros peores enemigos, nuestros más grandes enemigos. Y ese es el único poder, la única motivación que podemos tener dentro del matrimonio, pero también para personas solteras, porque podemos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo esto me aplica a mí? ¿Cómo yo, una persona soltera, puedo mantenerme en abstinencia? ¿Puedo mantenerme puro? ¿Puedo huir a la tentación? Pero el hecho de que Dios en Jesús haya tomado la humanidad y haya vivido la vida que yo y usted no podemos vivir, y al resucitar de los muertos, al estar sentado a la diestra del Padre, eso es lo que nos dice la buena noticia, de que ahora, si yo he puesto mi fe y mi confianza en Él como mi Señor y mi Salvador, ahora Dios ha venido a habitar en nosotros a través de su Espíritu. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, para poder habitar en el tabernáculo, todos los artículos del tabernáculo tenían que ser purificados a través de la sangre, rociados de una manera simbólica, de mostrar que eran aptos para la presencia de Dios simbólicamente. De la misma manera dice el apóstol Pablo que ahora Él viene y habita en nosotros. Somos su templo, que indica de que somos completamente amados y aceptados, adoptados como sus hijos, seamos casados o seamos solteros. Y la presencia de Dios a través de su Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que ahora habita en nosotros, que nos lleva hacia toda verdad, que es nuestro consolador, que es nuestro depósito, como dice Pablo a la iglesia en Éfesos, que en el momento que nosotros creímos el Evangelio, Él nos dio como un sello su Espíritu Santo, la esperada promesa que ahora habita en nosotros. Es la única motivación, es el único poder para poder huir de la tentación, para poder resistir la tentación, tanto casado como soltero. Si usted que me escucha en estos momentos, esa es la única motivación, es el único poder. ¿Qué otra opción podemos tener para huirle a esa relación indebida, para poder cerrar esa pantalla cuando tenemos que cerrarla, para poder rechazar esos sentimientos impuros cuando nos vienen, sentimientos que como dice, como dice, y es muy conocido el reformador Martín Lutero por haber dicho que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan redes en nuestro pelo, hablando así de los pensamientos impuros, de no entretener esos pensamientos, pero que recordar a nuestro corazón el Evangelio, de que Dios ha abierto un camino, Él ha abierto una salida, y la salida es Jesús para la tentación cuando vengan esos momentos de pensamientos impuros, de pensamientos de hacer decisiones que sabemos que van a afectar nuestro matrimonio, porque la sexualidad no solamente tiene que ver con lo físico, va mucho más allá, afecta nuestra alma, afecta todo nuestro ser. Y no solamente el poder nos ha dado
el Evangelio para huir de la tentación, pero también nos ha dado esa nueva humanidad, esa nueva comunidad que Dios está creando ahora, que nos llama a ser un anticipo de lo que seremos cuando Jesucristo regrese y su reino se consume en toda su totalidad. Es el cuerpo de Cristo, apartado de la iglesia, solo, aislado, en aislamiento no podemos combatir, no podemos resistir la tentación. Apartados de una comunidad de hermanos y hermanas que mutuamente nos llamemos al arrepentimiento, que nos animemos, que persigamos nuestro corazón mutuamente, que no idolatremos el matrimonio, pero tampoco lo rechacemos. Que seamos una comunidad donde hay una cultura de sí, alabamos, exaltamos el matrimonio y la familia, pero también no lo idolatramos. No lo idolatrizamos de tal manera de que decimos que es la única manera que podemos vivir, porque sabemos que hay personas que Dios les ha dado el don, pero como dice el apóstol Pablo, para que no se quemen en sus pasiones, es mejor que se casen, pero no lo que dice la cultura de que es un apetito y que por lo tanto debemos de vivir como nos lleve a nuestros impulsos a satisfacer esos deseos, porque igual en la persona de Jesús nos demuestra de que Él vivió una vida célibe, aunque fue tentado en todo lo que tú y yo hemos sido tentados, mas nunca pecó. Por lo tanto, Él nos entiende. Y ese es mi llamado y es mi desafío para usted como persona casada, como soltero, que nos podamos recordar el Evangelio, que recordemos que la Escritura nos enseña que sí es un apetito, pero es mucho más que un apetito, que tiene que ver con nuestra alma, nuestros afectos, nuestra voluntad, y por lo tanto Dios lo ha creado y el sexo es bueno, no es para nuestra propia felicidad ni satisfacción, sino es para entregarnos a nuestro cónyuge generosamente, para compartir ese regalo que Dios nos ha dado, que es el sexo, es la sexualidad dentro del matrimonio, y es un acto de unirnos mutuamente, de renovar ese pacto, de fortalecer ese pacto que hemos hecho delante de Dios, que es el que fortalece el pacto que hemos hecho el uno con el otro. Y la única motivación y medio para poder mantenernos puros y huir a la tentación es el mensaje de la buena noticia de Jesús. Es mi llamado, es mi desafío, y espero que le haya sido de bendición para usted esta serie sobre el matrimonio. Que Dios les bendiga, oremos. Amado Dios, te damos gracias. Pedimos que tu palabra, Señor, haya desafiado a cada uno de mis oyentes como lo ha hecho para mi propia vida, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando. Restaura a aquellos matrimonios que necesitan ser restaurados, Señor. Esas heridas que necesitan ser sanadas. Padre, que tú nos recuerdas a través de tu palabra que nuestro pasado no es un pasado perdido, que tú viniste a redimir todas las cosas en Jesús. Te pido que tú concedas fe donde sea necesario, que tú concedas una reconciliación donde sea necesario. Te bendecimos y te alabamos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Ahora les voy a animar a que en respuesta a lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a entregarle todo porque Él nos ha dado todo en Jesús. No solamente porque nos da vida, porque nos da salud, porque nos cuida, nos protege, pero sobre todas esas cosas nos ha entregado en la persona de Jesús un camino, no solamente para nuestros matrimonios, pero para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestro universo. Que vayan a la página aquí, sunlightchurch.com, y se unan con nosotros para continuar extendiendo su reino a través de sus diezmos, sus ofrendas, sus tesoros. Y también si esta serie, si este sermón ha sido de bendición para su vida, de alguna u otra manera ha hablado a su vida, déjenos un comentario. There's a number here, hay un número aquí en pantalla donde usted puede dar un comentario
Y también a nuestra página de YouTube y en Facebook puede dejarnos un comentario si le ha sido de bendición para su vida. Queremos conectarnos con usted y comenzar una relación con ustedes. Que Dios les bendiga. Ahora déjenme dejarles con esta bendición, this benediction. El apóstol Pablo que nos dice que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Vayan en paz. Que Dios les bendiga.